Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio bonus de el podcast Voces del Desierto. La verdad que tenía muchísimas ganas de poder tener este último tiempo con ustedes antes de que termine el año, antes de que, bueno, oficialmente la temporada 1 terminó en el episodio pasado, pero la verdad cuando me enteré de que uno de mis mejores amigos regresaba del campo misionero, dije, tenemos que hacer un bonus, un episodio extra a la primera temporada de Voces del Desierto. Así que esta es una charla, es un momento de charla con uno de mis mejores amigos. Yo lo denominaría mi mejor amigo de todos los tiempos, mi amigo más antiguo. Y bueno, él es misionero, estuvo de misionero los últimos años, los últimos 4 años al norte de África y también después en Filipinas. Él es Jefté Salazar Carrasco y bueno, está ahora en México y quise aprovechar la oportunidad para tener este tiempo con él. Así que cerramos el año con broche de oro, cerramos el año con uno de nuestros más preciados misioneros dentro de las Asambleas de Dios aquí en México, con mi amigo del alma, Jefté Salazar Carrasco, y el testimonio de toda su familia en el campo misionero durante este tiempo. Así que amigos, prepárense, es una charla de más de 1 hora, pero les prometo que no hay un solo minuto desperdiciado en este episodio. Así que les dejo con este tiempo tan hermoso, tan tremendo que tuve con mi amigo Jeff. Amigos, estoy súper emocionado, muy contento y honrado de tener conmigo en este podcast en Voces del Desierto al que yo considero mi mejor amigo de todos los tiempos, que he reído con él, llorado con él, pasado momentos increíbles, inolvidables. Jeff, yo te digo Jeff de cariño, amigo, Sí, gracias por bro. estar aquí en Voces del Desierto. ¿Cómo Híjole, estás? bro. No me hagas llorar, brother. ¿Qué Sí, dices? Vamos neta, ya. empezando bien. Sí, sí, bro. No, sí, cómo no, cómo no. La verdad es que sí, bro. De toda la vida te he considerado mi mejor amigo y el más antiguo. No sé cómo decirlo sin sonar viejo, brother. El más, No, el bro, ya más, estamos viejos ni el modo. de más tiempo, el de más antiguo. Sí, fíjate que incluso cuando me enviaste tu primer podcast hace unos meses atrás, creo que era de Santiago, si no me equivoco, Sí. eh, y que vi el título del podcast que se llama Voces del Desierto, lo Sí. primero que se me vino a la cabeza fue esta rola de mi teólogo favorito, de este Vico Sí. No te acuerdas, miren, miren, guayo, aquel que había Oh, muerto sí, de sí, la tumba sí. salió, Sí. ahora contraataca con lo que Con lo que aprendió, aprendió. la voz de la La voz de la experiencia con experiencia. potencia Wow. regresó. Wow, Y estaba wow, bro. pensando, no, Increíble. bro, si empiezas la segunda temporada en Wow. la intro poniendo esa rola. Se cae internet, cerramos Sí, las redes y todo. sí, sí, sí. Y cómo no Tremendo. recordar aquellos tiempos de la adolescencia, ¿no? Sí, Que lo pasamos también escuchando a Vico Sí, entre otros, sí, ¿no? sí, Y sí, sí. haciendo nuestras tonterías también de adolescentes Sí, y bueno, y madurar, ¿no? Casarnos, sí. ahora tener hijos, ver cómo ya se acerca Miquel, súper Wow. contentos. Y Sí. es toda una experiencia, bro, esta amistad. Sí, fíjate que en este tiempo de pandemia que tú estabas lejos de casa, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Un día que estábamos platicando tú y yo, no recuerdo si por WhatsApp o hicimos una llamada y que en un momento vino Enoch a saludarnos, que estábamos en video y Sí, vino Enoch y él me dijo unas palabras, bro, que neta después de que terminamos de hablar yo estaba así que súper conmovido porque él me dijo, bueno, no entiendo mucho sí, inglés, pero lo poquito que entiendo en inglés me dijo, sí, tú eres el mejor amigo de mi papá. Wow, bro, sí, eso me hizo sí, pedacitos, mano. sí, Y cómo sabes, no. Jeff, que pues yo te considero así, amigo, Sí, y familia, ¿no? no lo digo porque estemos aquí, pero para mí, bro, tu vida, tu ministerio y los frutos que has dado en el Señor, bro, para mí
eres como un héroe, bro. O sea, cada vez que oro por ti, cada vez que oro por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, Sí. wow, bro, neta que tu vida me bendice de tantas formas, amigo. Y Sí. bueno, ya vamos a Sí. avanzar porque No, bro, si nos vamos a agarramos meter por aquí. ahí, se pone demasiado emocional este podcast, la gente le va a cortar. No, no, no. Yo sé que la gente se va a gozar. Sabes que, como decías, nos conocemos desde adolescentes. Comenzamos Sí, nuestra adolescencia sí, juntos en Melilla, con tus sí, padres sí. siendo misioneros allí, mis padres también llegando por También. ¿Cuándo primera llegaron al vez, norte de África, bro? Ya el 2000. como, ¿qué será? ¿2004, 2005? Algo Eh, así. Fíjate que a mí se me hace antes, ¿no? ¿Fue el dos mil Antes. dos, 2003? Sí, No sí, sé yo la si. verdad para fechas soy pésimo, Sí, bro. malo, malo. Pero Dos ahorita, mil dos más o menos. 2002, 2003, sí, Sí, ¿verdad? ya vamos para Algo 20 así. años de amistad. Sí, ya Sí, suena de es viejos, de increíble. plano, ¿eh? Sí, de plano, no hay ni cómo evitarlo. Y, y fíjate que es algo súper bonito, Jeff, porque yo me acuerdo ya cuando tú te regresaste a México, que yo me quedé en España, Sí, que tú regresaste a España a un viaje, que yo te recibí en Madrid, nos fuimos a rolar por Madrid y luego bajamos a Andalucía, Córdoba, todos sí, esos sí, sí, sí. lugares, bro, y que nos metíamos a los Mercadona, a los Carrefour y nos comíamos los Fuad Él fue, con sí, las con el barras de pan. pan y, Sí. bro, hemos pasado Uh, tantas cosas, sí, sí, tantas sí. experiencias tan hermosas y, bro, la verdad es que verte crecer en el ministerio, verte crecer con tu esposa, con tus hijos, no sé, es algo bien bonito, bro. No sé, para los que no, a lo mejor no te conocen tanto como yo soy un Sí. fanático de Jefté Salazar. Ah, por favor. Tengo la camiseta bien puesta. Bro, ¿cuántos niños tienes? Platícanos un Sí. poquito de tu familia. Ok, pues mira, yo conocí a Génesis, a mi esposa, en su quinceañera, de hecho, me invitó a ser parte de su, ¿cómo se llama? De estos que acompañan a la quinceañera, ¿no? El Y cortejo. el cortejo, y no, no me acordaba de ella. Así, se acercó y me invitó, dije que sí, la conocí por primera vez y empezamos a andar cuando ella tenía 17, 18 años. Wow. Estuvimos 4 años de novio, nos casamos. Okay. El Señor, antes de casarnos ya tenía yo clara la conciencia de que quería servirle al Señor en las misiones. Y Génesis, antes de casarnos, también tuvo la oportunidad de hacer un viaje misionero a Egipto de corto plazo, estuvo sirviendo en las misiones, involucrada, y entonces esa fue una de las confirmaciones del Señor para saber pues que ese era pues nuestro destino, por decirlo así, estar juntos, ¿no? Nos casamos, nos fuimos Ok. inmediatamente a Camad, estudiamos, pasamos todo el proceso, las prácticas, nació nuestro primer hijo, Enoch, que ahorita tiene 6 años, Wow. y luego con él y mi esposa embarazada de 6, 7 meses nos fuimos al norte de África, y allá en el norte de África nació el segundo, nació Benjamín. Entonces, y nació en el norte de África, estuvimos sirviendo en el pastorado de una pequeña congregación que empezamos desde la casa, y la congregación creció, la pudimos hacer reconocida oficialmente por las Asambleas de Dios de Bro, España. aquí te voy a detener un minuto porque para los que no saben, tú Sí, pasaste la mayor parte de tu adolescencia en una ciudad llamada Melilla, que sí, compartimos, que ahí, vivimos juntos, la claro, adrenalina de Melilla. Entonces, sí. bro, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue regresar a Melilla, pero ahora ya casado con tu esposa, con un niño ahí en camino, Sí, y ya no ser el hijo del misionero, sino ser ahora tú el misionero? Bro, ¿cuál sí. fue esa sensación? No me lo puedo Pues ni imaginar. sí, no, no, bro, imagínate, antes de llegar a Melilla yo ya soñaba con eso, decía, ¿cómo será regresar? Esa misma pregunta que tú te haces, yo me hice muchas noches, bro, antes de dormir, ¿cómo será regresar, no? O sea, la gente que conocí tantos años, estuvimos viviendo ahí casi 8 años, Sí, se sí, acordará de nosotros, se acordará de mí, porque a mi esposa, a Enoch ni lo sí, conocían. sí, Veré a la misma gente, obviamente tú ya no estabas, que era mi mejor amigo cuando sí, estábamos ahí en Melilla,
Sí. No sé, y cuando regresé, bro, fue ir a los lugares, visitar los lugares y que me vinieran todos esos recuerdos de los que Revivir. había vivido anteriormente, sí. Ahora, Wow. con totalmente una perspectiva distinta, porque como bien apuntas, pues en esa época, bro, mi mayor preocupación era pasar las asignaturas de la ESO, ¿no? De la Así es. secundaria, y ahora regresar, pues, como el misionero acreditado, Así ¿no? es. Entonces, pues el testimonio que uno tiene que mantener en el ministerio, el servicio. También fue Un súper peso. emocionante, sí, sí, o sea, las dos etapas fueron súper Sí. emocionantes, muy distintas, ¿no? Muy distintas en su contexto, pero súper emocionantes y la verdad es de que estoy seguro que fue el Señor guiándonos, ¿sí? A esa segunda etapa también. Bro, una de las cosas que más me impresionó en tu etapa de Melilla, porque lo repito, soy un fan de la familia Salazar Gerón bueno, sigo todos tus boletines. Una de las cosas que más me impactó de tu etapa en Melilla fueron dos cosas, ¿no? Igual Sí, hay muchas más, pero las que a mí más me llamaron la atención fue que en poco tiempo la iglesia que estaba allí en Melilla fue una iglesia muy bendecida por Dios en número de personas. Eso sí, por un lado. Y por el otro lado, yo quedé sumamente impactado por las relaciones que pudiste hacer con el gobierno en la ciudad de Melilla. Y sí. también que creo que fuiste una de las primeras, o por no decir el primer pastor, que llevó a las sociedades bíblicas a la ciudad de Melilla con la exposición de la Biblia, bro. Eso fue impresionante. No sé si nos puedes hablar un poquito de eso. Sí, bueno, tienes razón en el aspecto de que la iglesia fue una iglesia, era una iglesia naciente. Cuando llegamos, ya tenía creo que 1 o 2 años, pero no tenía un sitio propio de reunión, entonces se Ok, reunía, básicamente empezamos el primer año por las casas, ok, éramos 7, 8 personas y pues la idea siempre fue hacer crecer la obra, ¿no? Hacerla crecer. amén. Nunca me imaginé que no nada más fuera a crecer en número de personas, sino también en influencia en la ciudad. Sí, eso fue algo nuevo. Y fíjate que no fue mi idea. Tengo que reconocer que fue la idea de uno de los miembros de la iglesia, de uno de los diáconos de la iglesia, Ok, que está envuelto en asuntos en el ayuntamiento, tiene contactos, gente que ok, conocía. Y entonces un día me propuso, porque en la iglesia estábamos faltos de recursos, entonces resulta que el gobierno español anualmente destina fondos y subvenciones pues para los distintas fes, la católica, la judía, incluso la islámica, reciben ok, subvenciones. Entonces preguntaba este hermano de la iglesia, oiga, pues la evangélica hasta ahorita no recibe, entonces vamos a crear nuestra propia asociación religiosa, vamos a darnos de alta, vamos a cumplir los requisitos, hacer el proceso y a buscar que el gobierno también, pues tener visibilidad ante el gobierno. Y ok, empezamos el proceso y después de varios meses de visitar al notario, visitar abogados, darnos de alta oficialmente como iglesia, etcétera, nos topamos con la sorpresa de que nos abren las puertas del ayuntamiento, wow, empezamos a tener reuniones con la consejera, una de las consejeras del ayuntamiento, empieza a increíble, escucharnos, recibe los proyectos, nos wow, presta espacios públicos, nos prestó el Club Marítimo, que es uno de los clubes, el ok. mejor club privado de la ciudad, el más exclusivo, que es bastante caro rentarlo, no lo Sí prestó me para acuerdo del Club Marítimo. actividades. Y no nada más eso, sino que como mencionas cuando fue el aniversario de la Reforma Protestante, se nos ocurrió la idea de traer una exposición bíblica de las sociedades bíblicas de España, Sí, pero es una exposición que pues requiere bastantes recursos financieros. Hay que mandar sí, traer o sea, traer bastante equipo, traer camionetas cargadas de Biblias, una exposición en forma para la ciudad, ¿no? Y ok. nos topamos con la sorpresa de que el gobierno de la ciudad nos financió todo el Wow, proyecto. No pusimos ni un increíble. 5 de nuestra bolsa. Entonces, y que Increíble. invitamos y al año siguiente, ellos mismos se ofrecieron a volver a financiar el evento, Sí, ¿sí? Entonces sí. empezamos a tener influencia, nos empezaron a invitar incluso
a reuniones. Bueno, eso ya se realizaba antes, ¿no? Pero también que nosotros como iglesia nos tuvieran en cuenta para reuniones interconfesionales en la ciudad, pues fue algo muy importante. Sí, yo veo claramente la mano del Señor en ese momento. Definitivamente. Fíjate, y una de las cosas también que me llamaba mucho la atención, te digo también por conocer un poquito el contexto de la ciudad, digo, hace muchísimos años, siempre había como que este pensamiento de que cada iglesia estaba por separado, ¿no? Los bautistas, aquí, por ejemplo, Asambleas de Dios y cada iglesia, pero yo me acuerdo una de las, no sé si fue una foto o un video, porque creo que también lo transmitiste en vivo, que estaban prácticamente todas las iglesias de Melilla unidas, o sea, como que también se logró, además de este tremendo logro de traer a las sociedades bíblicas a la exposición de la Biblia y todo lo que pasó, el hecho de que todas las iglesias se reunieran y juntas pues leyeran la Biblia, creo que estuvieron ahí leyendo la carta a los romanos, estuvieron haciendo un chorro de cosas, orando juntos, pero bro, todas las iglesias de Melilla, yo creo que esto muy pocas veces se había visto, no sé. Sí, sí, fue interesante porque incluso uno de los líderes de la sinagoga judía, ¿no? Lo invitamos a las distintas confesiones religiosas de la ciudad a que vinieran a la Wow, exposición, ¿sí? Y sí respondieron, increíble. la comunidad judía envió un representante que fue a sentarse, a participar, hicimos incluso un seminario de ciencias bíblicas, vino el presidente de las sociedades bíblicas de España, de Madrid, Fajardo, Luis Fajardo, vino a Melilla y vinieron representantes de la comunidad judía a hacer preguntas, a involucrarse, salió en el periódico. La verdad es de que sí fue un impacto para la ciudad, sí fue, y como dices, también el ver a las iglesias juntas, sí, colaborando, pedimos ayuda Juntas, a las demás iglesias claro. y respondían, sí respondieron, abrieron sus puertas. Incluso la iglesia gitana de la ciudad, que es una de las iglesias más fuertes de la ciudad, respondió, enviaron personas, el pastor vino, hicimos buena amistad. Entonces vimos la mano de Dios obrando, sí, definitivamente. Y sí, no nada más eso, porque no nada más se trata, Mike, de hacer crecer el número de personas dentro de la congregación de las cuatro paredes, sino también hacer crecer la Claro, influencia de la iglesia en la sociedad. claro, Se trata de influenciar, de que claro. Amén, aunque amén, no nada amén. más a los creyentes, sino a aquellos Wow, que no son hijos de Dios, pues que también sean así es, así impactados, es, ¿sí? En su así propio es, medio. No tenemos que así traerlos a es. las cuatro paredes de la iglesia, sino ahí donde están, en el ayuntamiento, en la playa, en la Sí, plaza, en la sinagoga, que ahí donde están escuchen del mensaje del sí, sí, evangelio. sí. Y eso fue lo que más impactó Wow. en la ciudad. Bro, yo creo que a lo mejor sin saberlo, Jeff, estás creando las misiones modernas. Ah, sí, es verdad. ¿Cómo hacer misiones? O sea, ¿cómo poder hacer misiones en un mundo que está experimentando tantos cambios, bro? Y donde a veces como iglesia, como ministerios, nos cerramos en querer encasillar a Dios, al ministerio, y en este caso, en este tema, a las misiones en Sí, cuatro sí. paredes cuando, bro, vivimos en un mundo donde podemos explotar el evangelio y podemos llevarlo a esferas increíbles, ¿no? Y yo creo que Dios te usó de una manera muy especial. Yo recuerdo Sí, que cuando platicábamos, cuando ustedes, su periodo de Melilla, yo pensaba, por ejemplo, en Nehemías, ¿no? Y cómo sí. Nehemías fue guiado por Dios y cómo el rey le dio cartas y le abrió el camino o sea, y lo puso en honra de tal manera que Nehemías pudo cumplir algo tan impresionante como la reconstrucción de Jerusalén. Sí, Pero definitivamente, bro, creo sí, que esto tiene que impactarnos como iglesia, tiene que así es. impactarnos. Sí, definitivamente tenemos que adaptarnos a las circunstancias en las que estamos viviendo, ¿no? Es como el tema recurrente de la pandemia hoy en día, ¿no? Terminando en Melilla, el Señor nos lleva a Sí. Filipinas, estuvimos en Filipinas casi 2 años también, acabamos de regresar hace 10 días, estamos de hecho ahorita en cuarentena, ¿verdad? Aquí en Durango, porque venimos en el vuelo y uno de los requerimientos es 15 días de O, cuarentena. Entonces estamos o todavía, sea que,
o sea que tengo la primicia de Jefté Salazar en México. Sí, pues prácticamente sí, güey, porque mira, No. todavía estoy aquí en cuarentena, de hecho estamos aquí en un rancho en Durango, estamos cumpliendo los 15 días reglamentarios y lo que te mencionaba de Filipinas, bro, es que precisamente nos Sí. tocó el tiempo de la pandemia en Filipinas y algo que de hecho estaba platicándolo por WhatsApp contigo hace un par de horas, que me sorprendía pensar era el hecho de, bro, de que llevo casi un año sin pisar una iglesia, sin pisar un templo, ¿sí? Uf. Me ponía yo a sacar Bro, cuentas. ¿cómo fue eso? Sí, ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo la familia Salazar Gerón vivió la pandemia en Filipinas? ¿Cómo pasamos sí. de Melilla a Filipinas y cómo la familia Salazar Gerón vivió la pandemia en este país, bro? Y bueno, Filipinas es un país súper estricto en lo que se refiere a las medidas de seguridad por lo del control de la pandemia. O sea, extremo, 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 te digo, cosas que yo no había visto. Por ejemplo, es obligatorio salir de la casa con, no nada más con la máscara, sino con el escudo Ok, facial, el transparente ok, que nos ponemos. Luego ok, teníamos horarios. A los primeros meses de la pandemia nos ponían horarios por barrios. En nuestro ok. barrio, que se llama Mines View, el barrio donde nosotros vivíamos, podíamos salir únicamente lunes y jueves de 12 a 4 de la tarde para hacer el mandado. Sí, o sea, te dan horarios, no puedes salir las 24 horas del día, nos daban 4 o 5 horas al día, 2 días a la semana. Luego, para meterte a los taxis, para meterte a los negocios, tienes que firmar, tienes que dejar tus datos, tu nombre, tu teléfono, tu dirección a la hora a la que entraste al negocio. Es decir, están súper estrictos. Ok, Las iglesias las cerraron desde el principio. Nosotros wow, éramos pastores asociados en una iglesia internacional ahí en Baguio mientras estábamos ok. realizando nuestros estudios, pero la iglesia la cerraron en febrero, bro. Desde febrero a día de hoy que estamos grabando este podcast en noviembre, todavía que no piso una iglesia, bro. Entonces, fíjate cómo Wow, tenemos que cambiar nuestra wow. perspectiva del evangelismo, Sí, de sí, las sí, sí. asambleas en la iglesia, de los cultos, que en este año, en el año 2020, podríamos decir que el templo se ha vuelto un adorno innecesario y en muchos casos Ujú, para el avance del ujú. evangelio y para la reunión de las iglesias en el mundo, bro, sobre todo en Occidente, ¿sí? Y así es, hermano, y el evangelio ha seguido creciendo. Nosotros lo que hicimos fue abrir una iglesia en la casa, en nuestra casa, donde nos reuníamos miércoles y domingos, invitamos a nuestros vecinos, compartíamos el mensaje, predicábamos, tratábamos de convivir, terminando el culto en las mañanas, comíamos juntos y así nos reuníamos por las casas, porque no hay más, ¿verdad? En este tiempo de la pandemia, esa era la manera en la que nosotros desarrollábamos ministerio allá. Incluso unos amigos de nosotros, que él es de Pakistán y su esposa es de Colombia, tuvieron un hijo en medio de la pandemia, bro. Literalmente estaban asustadísimos porque tenían que ir a tener el bebé al hospital, ¿sí? En medio de la pandemia y toda la situación. Y gracias a Dios el Señor los libró de cualquier contagio y de todo. Y presentamos al niño así. Wow, Literalmente éramos 5 personas en el wow. salón y entre las 5 o 6 personas que estábamos ahí sentados, un día dijeron, oigan, pues hay que presentar a este bebé. Y lo presentamos ahí, no esperamos a ir a un templo, a una gran reunión. Porque ahí entre los 5 o 6 que éramos, impusimos las manos, oramos por el bebé, bendijimos a los papás, les dimos una palabra. Y esa es la manera en la que tiene que avanzar el evangelio. No tenemos que limitarnos por el hecho de que los templos se estén cerrando. De hecho, lo hablaremos a lo mejor más adelante si es que hay tiempo, pero es que el cerrar los templos en esta ocasión yo creo que en muchas Sí, ha sido una bendición en muchas ocasiones porque nos ha hecho despertarnos sí, como iglesia sí, sí, muchas sí. cosas a un acomodo que teníamos anterior. Algo que platicábamos tú y yo fuera de micros, la manera en la que se está viviendo la pandemia. Nosotros aquí en Occidente lo estamos viviendo de una forma increíble en el sentido de ver todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con las normas de sanidad y con digamos, las limitaciones para poder salir, para poder entrar en restaurantes, en centros comerciales, en el aspecto de las iglesias, ¿no? Cómo Sí, las sí, iglesias se han visto afectadas a un nivel que yo creo que en años, en décadas, no sí, se veía esto aunado al cierre de muchas iglesias o a la limitación, pues también
el deceso de muchos pastores, bro. O sea, la pandemia aquí en Occidente, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, ha pegado con todo, ¿no? E inclusive me atrevería a decir también Europa. Tenemos amigos en común en España, en algunas partes de Europa y también golpeó. Pero platicando contigo, me hablabas y me decías, Mike, es que aquí se vive diferente. En Oriente, la pandemia es distinta. Entonces, ¿cuáles son esas características, Jeff? ¿Cuáles, tú que vienes prácticamente apenas recién desempacadito de bajándome del Filipinas, bajándote del avión de Oriente, ¿cuáles son esas, como que esas variantes, esas diferencias que tú ves en esta situación de la pandemia? Sí, es que mira, hay una cosa, bro, que yo me he dado cuenta en comunicándome con hermanos, con amigos, familia, pastores, y es que yo creo que aquí en Occidente, en México, porque estamos en México, somos muy etnocéntricos en ese aspecto. A veces estamos viviendo la pandemia de una manera, estamos viviendo la pandemia en nuestro propio contexto y extrapolamos lo que nos está sucediendo y pensamos que el mundo entero está viviendo las cosas de la misma manera en la que nosotros estamos viviendo. En el caso de la pandemia, es claro, ¿sí? Yo creo que la pandemia es un trato de Dios con la iglesia. ¿Sí? Ese es algo. Ahí hay un tweet. Ahí hay un tweet. Sí, está bien. Si tuviera Twitter, ¿verdad? Sí, ahí te lo dejo al costo, ahí le pones nomás el copyright. Ahí está, ya lo agarré. Ok. Yo creo que la pandemia es un trato de Dios con la iglesia, ¿sí? O sea, yo encuentro muchos pasajes en la Escritura que respaldan esta afirmación, ¿sí? Ahora, el trato de Dios con la iglesia, bro, no creo que, es más, no es el mismo el trato de Dios con la iglesia en Occidente, no es el mismo el trato de Dios con la iglesia mexicana, que el trato de Dios con la iglesia en Oriente, que el trato de Dios con la iglesia en Filipinas, que el trato de Dios con la iglesia en el norte de África. El Señor trabaja de distintas maneras. Ahí está el ejemplo de Apocalipsis capítulo 2, ¿sí? Las cartas que Juan envía a las iglesias de Asia, bro. Dice la Escritura que cada iglesia estaba pasando por una prueba distinta. A Éfeso le escribe Juan y le dice, vuelve al primer amor, a ese primer amor que has perdido. A Sardis le dice que están muertos espiritualmente. Acuérdate, a la iglesia de Tiatira le dice que tienen el espíritu de Jezabel entre ellos. Es decir, cada iglesia estaba pasando por un trato de Dios de manera distinta y el Señor les envía una carta distinta. De la misma manera, bro, una misma situación, esta pandemia que es a nivel global, que es a nivel mundial, estoy seguro que el trato de Dios para nosotros en Occidente es muy distinto que el trato de Dios para la iglesia en el resto del mundo. Yo diría, y aprovechando el tema que está ahorita, que es trending topic, diría, que es Trump, ¿no? Y las elecciones de Estados Unidos, bro. Yo diría que Occidente está en decadencia, ¿sí? Yo creo que Occidente hoy en día está en una decadencia tremenda, ¿sí? Con Estados Unidos a la cabeza, brother, ¿sí? Yo creo que con todo lo que está sucediendo en este lado del mundo, las políticas LGTBI, ya no sé cuántas letras más tiene, ¿sí? El aborto, el progresismo, lo políticamente correcto, ya ves que muchas veces no puedes ni expresar tu opinión porque difiere un poquito, te tachan de extremista, de radical. Sí, entonces, ni hablar en redes. Así es. Entonces yo creo incluso que el trato de Dios para la iglesia en nuestro contexto es muy distinto por el mero hecho de que la cultura y el contexto sociocultural es distinto en el mundo. No puede haber un mismo trato a pesar de que sea un mismo evento que es la pandemia. ¿Sí? Fíjate tú que cosa curiosa, en México yo creo que uno de los mayores choques que ha tenido la iglesia con la pandemia es el cierre de los templos. ¿Sí? Yo soy hijo de pastor, mis papás están pastoreando aquí en Durango, ¿sí? Y yo platicando con mis papás durante todo este año, ellos batallaban con el cierre del templo, sabían que tenían que adaptarse al uso del Zoom, al uso de las redes, y al uso del Facebook, al uso de buscar tener impacto a través del Internet. Pero luego nos vamos a otra parte del mundo, por ejemplo, bro, en China, donde hay más de 100 millones de creyentes, pero resulta que el cristianismo está prohibido y la gente se reúne por las casas. Es decir, las iglesias son por las casas, son iglesias por las casas. Tenemos muchísimos amigos chinos
sí, que están estudiando en Filipinas, los conocimos, tuvimos relación con ellos y les preguntábamos, les decían, hace cuestión de 2, 3 semanas estábamos cenando con una familia, unos amigos que son de China y nos estaban platicando y nos decían, ¿saben qué? Es que la pandemia la vivimos de manera muy distinta. Nosotros, nuestra iglesia es iglesia por las casas. Entonces, aunque los templos se hayan cerrado en muchas partes del mundo, es que en China no tenemos templos al uso. Nosotros nos reunimos por las casas y eso no nos ha afectado de la misma manera. Y el evangelio sigue. No, en China son más de 100 millones de creyentes. Si quitas, fíjate tú, si quitas los creyentes nominales en Estados Unidos, China es de los países del mundo con más creyentes a día de hoy. Fíjate, ¿quién podría decir eso? China ahorita es de los países del mundo con más creyentes y eso que son comunistas que persiguen al cristianismo, igual que a los musulmanes, que también los persiguen, ¿verdad? Pero persiguen al cristianismo y aún así no han tenido ese impacto del cierre de los templos. Dime tú, Mike, ¿en qué le puede afectar a una iglesia que está acostumbrada a la persecución, que está acostumbrada al encarcelamiento? Están acostumbrados, bro, yo conocí, tengo un compañero de clase en los estudios que estoy realizando, que es chino, que tuvo que exiliarse de China porque el gobierno lo está buscando para encarcelarlo. Entonces tienen que salir huyendo del país, bro. Entonces dime tú, gente que está acostumbrada a huir, gente que está acostumbrada a la persecución, que están acostumbrados al rechazo, gente que está acostumbrada al radicalismo islámico, ¿sí? Ahora añádele a todo, arriba de todo eso, la pandemia y dicen, pues uno más, o sea, ponlo en la cola, ponlo en la lista, ¿verdad? Entonces, el problema que tenemos aquí es que no estamos acostumbrados a que la iglesia enfrente la adversidad. Ese es el problema. Nos hemos acostumbrado a que todo nos salga a pedir de boca, a que nos abran las puertas, a que podemos ir a tocar la puerta de las casas y nos la van a abrir y que como mucho nos pueden rechazar, pero no nos van a denunciar. Sí, entonces, claro, viene la pandemia y nos sacude los cimientos de todo lo que tenemos, de nuestras tradiciones, de cómo hemos llevado a cabo hasta el día de hoy. Y entonces es cuando la iglesia está enfrentando un momento de crisis, un momento difícil en esta parte del mundo. Definitivamente, creo que la iglesia en Occidente es una iglesia mimada, una iglesia que ha vivido en un letargo, ¿no? En un letargo espiritual. Sí. Y hemos pensado, y yo me incluyo, bro, o sea, de ninguna manera aquí lo que intentamos es señalar, ¿no? A gente o a pastores o a líderes, todo lo contrario, ¿no? Pero sí hemos vivido un tiempo en el que hemos normalizado la forma de hacer iglesia. Y pensamos que hacer iglesia es esto, tener megatemplos, reuniones masivas, y que el evangelio se trata de 3, 4 cositas, 3, 4 pilares, cuando la historia de la iglesia, y precisamente tú lo comentabas ahorita con la iglesia perseguida en China, pero esto viene más atrás, o sea, la historia de la iglesia está llena de cristianos perseguidos, cristianos que han tenido que morir, que desde la iglesia primitiva, los primeros siglos de la iglesia, los cristianos muriendo en los coliseos romanos, los cristianos siendo decapitados, siendo quemados, siendo aserrados. Y entonces nosotros somos el fruto de ese cristianismo, de esa fe férrea y fuerte, pero ahora nosotros hemos ideado, hemos abrazado un cristianismo muy relajado, de tal manera, como dices, ¿no? Ahora viene la pandemia y los cimientos de la iglesia están siendo sacudidos aquí en Occidente, porque como tú dices, en Oriente, bro, o sea, yo uno de estos días que platicábamos, que tú todavía estabas en Filipinas, que yo bien preocupado, ¿no? Te llamé y te dije, amigo, ¿cómo están? Seguramente ya no están pudiendo hacer misiones y yo así bien traumado, y tú que me decías que Mike, pues aquí la cosa va normal, como siempre, o sea, sí, va a pedir de boca. ¿Qué me decías? Sí, seguimos reuniéndonos, seguimos evangelizando en las casas. Bro, eso, cuando me dijiste eso, a mí me explotó el cerebro, porque sí es cierto, o sea, y yo creo que este es un llamado, definitivamente, bro, este es un llamado para la iglesia, en Occidente, es un llamado de volver a la forma original, original. Fuera de cámaras, fuera de micrófonos me decías
un pasaje que me volaba también el cerebro de cuando el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Wow, bro. Sí, Y sí, esto sí, me sonaba increíble, ¿no? Así es. Y cómo puede estar pasando en nuestros días, ¿no? Así es, bro, ¿no? Imagínate, fíjate que antes de ir a ese pasaje de Mateo capítulo 4 que lo tenemos que abordar sí o sí, ni modo, apéguense al Spotify, no le cambien de canal y Aquí espérense se ahí queda porque porque se queda. sí, ahí vamos, bro. Estaba acordándome, mira, tengo un amigo, bro, que es de Sri Lanka. Sri Lanka es una islita al sur de India. Entonces, él, puedo dar su nombre sin ningún problema, se llama Shamgar, le decimos Shami de cariño. Bro, él cuando era bebé, cuando tenía 2 años, sus papás estaban iniciando una obra nueva y Sri Lanka es un país predominantemente budista, ¿sí? Pero son muy radicales. Entonces, al papá de Shami, bro, por ser creyente y por no querer someterse al budismo, le pegaron un tiro en la cabeza, lo mataron. Wow. ¿Sí? Entonces, la mamá asustadísima porque la amenazaron y le dijeron que como no se fueran de esa aldea, los iban a matar a los otros dos, a Shami y a su mamá. Bro, Shami asustada agarró perdón, la mamá de Shami asustada lo agarró y se lo llevó hasta que fue adolescente y lo envió fuera de Sri Lanka, lo envió a India y luego a Filipinas, bro. Shami actualmente está estudiando una maestría en divinidades en Filipinas. Bro, y la mamá es la pastora de la iglesia más grande en Sri Lanka, ¿sí? Y está un avivamiento tremendo, bro, entre los budistas. Gloria a Dios. Está predicando, están teniendo una influencia tremenda. Wow. Entonces, le pregunto, bro, me daría vergüenza a mí preguntarle a Shami, oye, ¿cómo le está haciendo tu mamá con el coronavirus? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿te imaginas, bro? O sea, ándale, o sea, eso, bro. O sea, ¿te imaginas? O sea, no se lo pregunté, bro, porque me daría vergüenza. Oye, ¿tu mamá está preocupada por el coronavirus? O sea, ponlo en perspectiva, bro. O sea, al esposo hace 20 años que lo asesinaron a sangre fría por causa de Cristo y ahora viene el coronavirus. Pues claro que no, claro que la situación y el contexto es totalmente distinto que lo que estamos viviendo. Y abordando ahora sí Mateo capítulo 4, bro, porque es un pasaje que me impactó tremendamente. Lo estaba estudiando precisamente ayer y esta mañana lo compartía contigo, bro. Dice en Mateo capítulo 4 que el Espíritu lleva a Jesús al desierto. Pero Mateo no se queda ahí. Cuando da la explicación de que Jesús fue al desierto, dice claramente, el Espíritu llevó a Jesús al desierto con un propósito, para que fuera tentado por Satanás. Es decir, el propósito del Espíritu Santo, bro, era que Satanás probara a Jesucristo en el desierto. Así es, una prueba. Exactamente, y mismo Jesucristo le dijo a los apóstoles, si yo como maestro he sufrido y he sido perseguido, ¿cuánto más vosotros, que sois mis alumnos, mis servidores, mis siervos, mis seguidores? ¿Cuánto más si al maestro lo persiguen y al maestro lo injurian, cuánto más no a vosotros harán con vosotros lo que ellos quieren? Y os envió como ovejas en medio de lobos, bro. Entonces, fíjate tú que dice la Escritura eso, que Jesucristo va al desierto para ser tentado por Satanás. Y en ese momento de tentación, dice la Escritura que que el diablo le dice a Jesús, ¿verdad? Convierte estas piedras en pan. Estas piedras, y este milagro era un milagro, pues bueno, honorable, no era un milagro, di que aparezca $1,000,000 y te compres un avión y presumas de una casa lujosa, y no era un evangelio de la prosperidad. Nada de prosperidad. No, era un milagro, era una petición básico, era algo sencillo, razonable. Era simplemente, oye, pues me estoy muriendo de hambre, y no era hambre figurada, ni simbólica, ni espiritual. No. Era hambre física, bro, de que le rugían las tripas, que veía las piedras con otros ojos, ¿verdad? Y en ese momento, bro, si Jesucristo hubiera aceptado, bro, o sea, a nuestros ojos no hubiera sido un pecado, pero a los ojos del Espíritu Santo, brother, hubiera sido un pecado porque se hubiera desviado de la voluntad del Padre. Porque la voluntad del Padre era que Jesús pasara hambre en el desierto. Y Marcos todavía matiza y dice, incluso los animales salvajes estaban al lado de Jesús, y los animales salvajes no serían cualquier cosa. Yo me imagino animales salvajes saboreándose a Jesús también, y los huesos de Jesús, yo me imagino, ¿no? Entonces, y en ese momento Jesús dice que no.
¿sí? Porque, y de la misma manera, aquí y ahora, yo creo que con la iglesia, como iglesia, tenemos que saber que el Espíritu muy seguramente nos haya traído al desierto de la pandemia del COVID-19, brother. O sea, no tiene nada de extraordinario el decir, es que es el Espíritu, el autor, el que nos ha guiado a este momento de pandemia para sufrir, para volver a las raíces, para volver al verdadero evangelio, para pasar 40 días de hambre. Y no me estoy espiritualizando en la enseñanza, porque eran 40 días de hambre física, brother. Literal. Y aquí a día de hoy hay pastores que han tenido que cerrar sus templos y han tenido que buscarse la vida y han batallado para darle de comer a sus familias, bro. Es decir, estamos hablando de un tema serio. No estamos espiritualizando la palabra, era un hambre física, brother. ¿Sí? Y aún así era la voluntad del Espíritu que Jesús pasara ese tipo de hambre. Yo creo que en el año 2020 el Señor nos está guiando a pasar de esa misma hambre. ¿Sí? Jeff, y que es la voluntad del Espíritu. Dime, bro. Fíjate, bro, pero qué difícil para una iglesia que los últimos 20, 30 años ha estado pidiendo casas, pidiendo carros, pidiendo cuentas bancarias. Qué difícil oír que el Espíritu nos quiere llevar al desierto a pasar hambre, bro. Sí, pues sí, eso es realmente lo que encontramos. Y no nada más, fíjate tú, bro, no nada más a pasar hambre, sino a ser tentados por Satanás. Sí. O sea, el hambre es algo natural, es una consecuencia natural del desierto. ¿Sí? Pero si a esa consecuencia natural del desierto le añades todavía la carga de la opresión demoníaca, de que venga Satanás en persona a tentarte, entonces estamos hablando de cosas más serias aún, ¿sí? Claro. Y dice la Escritura, porque Satanás no es tonto, ¿eh? Satanás sabe lo que hace. Y en las tentaciones a Jesucristo, brother, en la tercera tentación, que es la que más diabólica se me hace, valga la redundancia, ¿no? Le dice Satanás a Jesús, oye, ¿cuál es el propósito de que hayas tú venido a la tierra? ¿Sí? ¿Has venido tú a la tierra por las naciones? ¿Has venido tú a la tierra por los pueblos, por las etnias? ¿Has venido tú a la tierra a arrebatarme a mí las naciones? ¿Sabes qué? Evítate la cruz, yo te las doy, son tuyas. ¿Quieres las naciones? Son tuyas. No tienes que pasar vergüenza, no tienes que pasar persecución, no tienes que pasar 40 días de hambre. Te ha enviado al Padre, porque eso es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a todos, al mundo entero, que envió a su Hijo, ¿verdad? Entonces, yo me imagino a Satanás diciéndole a Jesucristo, has venido tú por las almas de todas estas personas, yo te las entrego. No pases por la cruz, no es necesario, toma este atajo, son tuyos. Solamente póstrate y adórame. Fíjate tú que Satanás sabía qué era lo que deseaba Jesús, cuál era el propósito del ministerio de Jesús, y Satanás se lo ofrece. Y Satanás se lo ofrece. De la misma manera, bro, a día de hoy, Satanás sabe cuál es el propósito de la iglesia. Satanás sabe que nosotros como iglesia muchas veces tenemos como meta en nuestra mente el reunirnos, tenemos como meta en nuestra mente hacer cosas que realmente no son la voluntad del Padre, porque fíjate tú que no era la voluntad del Padre, ¿sí? Que Jesucristo obtuviera las naciones por medio de Satanás. ¿Sí? No. Es decir, Satanás le estaba ofreciendo el mismo fin, pero por distintos medios. ¿Sí? el medio de evitarse el desierto. Es decir, como iglesia podemos caer en la tentación de pedirle al Señor que nos evite pasar por el desierto, y eso es un pecado. Fíjate. Claro, totalmente. O sea, decirle, Señor, evítame pasar por este periodo de prueba, por esta pandemia, por este desierto, eso es caer en pecado, ¿sí? Porque el propósito del Espíritu era que Jesús pasase por el desierto y fuese tentado por Satanás. Y fíjate tú que eso moldeó el carácter de Cristo para el ministerio que estaba adelante, y de la misma manera yo creo que el Señor quiere moldear el carácter de la iglesia occidental a través de esta pandemia, a través del cierre de templos, ¿sí? Fíjate tú que los templos se han cerrado, que las reuniones, incluso nuestro concilio nacional, que era para este mes de noviembre, se pospuso para el año que entra. La reunión mundial de Madrid, que era para el marzo pasado, se pospuso para el 2021. Es decir, todas las reuniones, los templos cerrados. Y bro, muchas veces pensamos que el cierre de templos y el cancelar reuniones es una victoria de Satanás y del enemigo, y yo le doy la vuelta a la tortilla. No, es que esto es una victoria de nosotros por ser capaces
de perdurar y de ser fieles al Señor. Así es. De la pandemia. Sí, decir, no, pues no vamos a ceder, no vamos a adelantarnos, no vamos a evitar pasar por el desierto buscando desesperadamente salir de este tiempo de necesidad únicamente para vivir otra vez y volver a la comodidad anterior. Eso es lo que yo creo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Fíjate, bro, pensando en todo esto que mencionas acerca de cómo el Espíritu lleva a Jesús al desierto para ser tentado, y Jesús no sucumbe a la tentación, sino que sale triunfante, y podemos ver después de que Jesús sale del desierto, literalmente empieza su ministerio, un ministerio poderoso, glorioso, sanando enfermos, resucitando muertos y haciendo cosas impresionantes. Bro, ¿cuál crees que sea el motivo? Digo, obviamente Jesús es distinto, ¿verdad? El ejemplo de Jesús, digamos que lo podemos tomar para la iglesia, pero pensando en la iglesia, bro, ¿cuál puede ser el motivo por el cual el Señor nos esté trayendo al desierto? ¿Cuál puede ser ese, no sé, puede haber muchos, pero bajo tu perspectiva, tú vienes de Oriente y tienes una perspectiva mucho más amplia que nosotros, que estamos un poquito más aquí encerrados en este contexto. ¿Cuál puede ser lo que haya llevado al Señor a traer a la iglesia al desierto? Esos motivos, ¿qué puede ser eso, bro? Que el Señor quiera de la iglesia o quiera despertar en la iglesia y por lo cual nos trajo al desierto para despertarnos. Fíjate, bro, quiero ilustrarte la respuesta con algo que me pasó hace algunos meses. Estaba yo en un culto virtual con algunos pastores de Filipinas y de otros países de por ahí, y un hermano, un pastor de Malasia, hizo un llamado muy particular que me llamó mucho la atención. Este pastor dijo, yo tengo amigos en Europa y tengo amigos en Estados Unidos, y estoy viendo cómo están sufriendo en medio de esta pandemia. Estoy viendo cómo la están pasando mal. Y yo creo que esta pandemia es un trato de Dios para nosotros como iglesia en Asia, para que nos volvamos y les prestemos ayuda ahora a ellos. Porque históricamente Europa y América han enviado misioneros a Asia. ¿Sí? Porque nosotros hemos necesitado, porque aquí hay mucho campo misionero nuevo, pionero, pero esta pandemia nos está revelando que es tiempo de regresar el favor, bro. Estaba diciendo este hermano, yo creo que ahora nosotros tenemos que enviar misioneros y socorrer a Europa y socorrer a Occidente, porque ahora ellos están pasando por necesidad. ¿Por qué te menciono esto, bro? Porque yo creo que el Señor, como la pregunta que tú hacías, ¿por qué el Señor nos está trayendo a este desierto? Porque yo creo que la iglesia occidental, te digo, está en decadencia y está perdiendo relevancia en la sociedad en la que está fundamentada. ¿Sí? Yo creo que nosotros como iglesia occidental estamos perdiendo relevancia y que hay muchos temas actuales, bro, que la sociedad está tratando, que está discutiendo y que muchas veces la iglesia encerrada en las cuatro paredes está pasando por alto, ¿sí? Ya te lo mencionaba al principio de esta entrevista. Es más, bro, yo estaba sorprendido, estaba reflexionando hace algunos días porque estoy estudiando una asignatura, pero estoy estudiando un libro de teología sistemática de Wayne Grudem y se me hacía interesante porque leyendo, brother, es un libro de teología sistemática, le calculo de casi 1000 páginas, es un librotote, brother. Y yo estaba leyendo y me di cuenta que en 1000 páginas, brother, de teología sistemática, Wayne Grudem no aborda uno de los temas fundamentales a día de hoy, como pueden ser el movimiento homosexual, como pueden ser, porque claro, son libros que ya tienen sus años, bro. Pero luego estaba platicando con un amigo y me recomiendo otro libro, el libro de teología sistemática de Millard Erickson. Y este libro de teología sistemática, te lo recomiendo, son unas 600 páginas y se dedica a abordar temas como el Dios del Islam contra el Dios del cristianismo. Más contemporáneos.
Exactamente, es decir, incluso no nada más en nuestros cultos, en nuestras reuniones, en nuestras predicaciones o enseñanzas, sino desde la base, brother, desde nuestra teología, desde lo que nos mueve, desde nuestra doctrina. Muchas veces hemos perdido la relevancia en la sociedad en la que vivimos. Eso es lo que yo creo, por lo que el Señor nos ha traído a este desierto. Realmente. Y estos días también atrás, platicando contigo, hablamos un poquito de este versus, ¿no? El Hechos 1:8 versus Hechos 8:1, ¿no? Y yo creo que aquí encaja perfectamente el sentido y un poquito la misión de la iglesia, ¿no? Hechos 1:8, uno de los pasajes más conocidos en el contexto misionero, o por no decir el más conocido, sí. En la parte donde dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, este es el sello de la iglesia, esta es la misión de la iglesia, ¿no? Y platicamos tú y yo y caemos en cuenta de que los discípulos se quedaron en Jerusalén. Yo creo que la iglesia de Occidente se quedó en Jerusalén, se encerró en sus cuatro paredes, se quedó en su esquema de crecimiento y estamos enfocados deseando tener más miembros, tener más actividades y llenar a la gente de cosas que hacer en el templo, más que dar a conocer el evangelio de Jesucristo a toda criatura, ¿no? Y la iglesia ha perdido un poco o un mucho esta gran comisión, ¿no? No sé, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, de manera uniforme, no cuando termines de hacer misiones en Jerusalén vas a Judea y cuando termines Judea vas a Samaria y cuando termines Samaria, entonces piensa en ir hasta los últimos rincones de la tierra. Yo creo que, bro, encaja perfectamente en lo que dices. El Señor está sacudiendo a la iglesia en Occidente porque nos quedamos en Jerusalén, nos quedamos aquí, nos quedamos en nuestro estilo, en nuestra forma, nos enamoramos y esto me duele, o sea, me duele decirlo porque es algo real. Los últimos 10 años de mi vida yo me la he pasado predicando de norte a sur en Latinoamérica y Centroamérica, Estados Unidos, y me duele decirlo que la iglesia se ha encasillado, se ha enfrascado en esta idea de hacer y tener un megatemplo, un megaministerio, iglesia con canchas, iglesia con esto, con lo otro, con aquello. Bro, ¿y dónde quedó la gran comisión? ¿Dónde está? Sí. Fíjate, este es un llamado tremendo que le hace Jesús a los discípulos, ¿sí? Como tú mencionas en Hechos 1:8, es el mismo llamado que les hace famosísimo en Mateo capítulo 28. Mateo 28. ¿Sí? Ahora, en Mateo 28, brother, fíjate que también hace un par de meses estaba analizando este pasaje porque pues es a fin de cuentas el fundamento en el que nos sostenemos. El ancla en el que nos sostenemos aquellos que vamos hasta lo último de la tierra, ¿no? Y estaba analizando el pasaje, brother, y me di cuenta que en Mateo capítulo 28, cuando Jesucristo le llama a los apóstoles, no los llama con un imperativo y les dice, vayan, ¿sí? Porque dice el pasaje, de hecho en la mayor parte de las versiones, en las traducciones al español, en el versículo 19 dice, pues, id pues y haced discípulos como imperativo, id pues o vayan pues y hagan discípulos. Brother, pero si te vas al original, si te vas al griego, es que el Jesucristo no les estaba diciendo vayan, aquí no es un imperativo, es un participio, les dice, y yendo o cuando vayan, entonces hagan discípulos. Es decir, Jesucristo ya daba por hecho. Wow. Ya daba por supuesto que íbamos a ir, ¿sí? Es decir, en Mateo capítulo 28, Jesucristo no les está diciendo a los discípulos, tienen que ir, no los estaba motivando a ir, no les estaba dando un discurso. Ni siquiera era como un regaño, ¿no? No era como un regaño. No creas que estaba ahí con la chancla o el cinturón corriendo los del templo, ¿verdad? Y diciendo, vayan a las naciones. No, sino que aquí Jesucristo les dice a los discípulos, habiendo ido, entonces hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, en la mente de Jesús no cabía la posibilidad de que la iglesia no fuera las naciones, de que la iglesia no fuera relevante fuera de las cuatro paredes de la iglesia, ¿sí? Ahora, en Hechos, si nos volvemos a Hechos, brother, dice la Escritura,
que de las ciudades vecinas tenían que venir a Jerusalén porque los apóstoles Sí. sanaban enfermos y echaban fuera demonios en Jerusalén. ¿Sí? Sí. Es decir, aquellos que tenían necesidad tenían que venir a Tenían Jerusalén. que venir. Sí, hasta Hechos capítulo Oye, 11. ¿Sabes Dime. a qué me suena eso, bro? Me suena a esos pseudo avivamientos, ¿no? Que surgen aquí o allá o en Argentina o en Estados Unidos o en Colombia y todos quieren ir, bro. O sea, Ándale, todos así. quieren ir. Exactamente. O sea, como si Dios no pudiera hacer un avivamiento Así ahí es. donde está. Igualito, Increíble. calcado, brother. Ese mismo problema es el mismo problema que tenía la iglesia primitiva en Jerusalén, ¿sí? Es decir, imagínate al cojo agarrando las muletas y teniendo que viajar hasta Jerusalén, porque en Jerusalén era donde la sombra de Pedro sanaba enfermos, ¿verdad? Wow. Entonces, hasta Hechos capítulo 11, cuando dice la escritura que por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, entonces salieron, ¿sí? Y salieron y llegaron hasta Antioquía, brother. Y en ese momento, entonces es cuando la iglesia se empezó a expandir entre todas las naciones, ¿sí? Es tremendo. A veces centralizamos, fíjate tú, a veces centralizamos la expansión de la iglesia en Hechos capítulo 2 cuando dice que empezaron a hablar en otras lenguas y decimos que porque ahí cayó el Espíritu Santo, pero discúlpame que te lo diga, brother, pero el Espíritu Santo no nació en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo ya lo encontramos en Génesis capítulo 1 obrando, dice que planeando sobre las aguas de la tierra, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo ya estuvo obrando, brother, desde Génesis capítulo 1, ¿sí? En el mundo. Y en Hechos capítulo 2, cuando empodera a los apóstoles, es precisamente para que salieran para que vayan hasta lo último de la tierra. Y lo que más me gusta de este pasaje, ahí como mencionas en Hechos capítulo 8 también, de la persecución, etcétera, brother, que fueron personas anónimas las que fundaron la iglesia de Antioquía. No sabemos quiénes fueron los que fundaron la iglesia de Antioquía, pero te aseguro que la mayor parte de los creyentes sí conocen el nombre de los 12 apóstoles que fueron los líderes de la iglesia en Jerusalén. ¿Sí? Es decir, no importa el nombre de las personas, no importa el llamado o el misionero en específico, sino lo que importa es la obra del Señor en el mundo, en las naciones, el salir a predicar, el que en medio de la persecución salgamos y que no haya nada que nos detenga, mucho menos una pandemia. Wow. ¿Sabes una cosa, bro? Yo estoy impresionado y creo que una de las crisis más fuertes que yo he tenido este tiempo en lo personal es llegar a entender, ¿no? Cómo en medio de esta pandemia la iglesia sigue creciendo. La iglesia, y a lo mejor aquí nosotros seguimos hablando de Occidente. Aparentemente se cierran templos, aparentemente pastores renuncian a ser pastores, cierran. Yo me he enterado de iglesias que han cerrado en muchas partes, no solo en México, en otros países. Pero ¿cómo, bro, el evangelio del otro lado del mundo? O sea, a veces nos creemos nosotros como que, ay, por nosotros los misioneros van, o por la iglesia en Occidente existen las misiones y el evangelio de Cristo se expande. Pero yo creo que también esta pandemia, bro, está demostrando que el evangelio de Cristo sigue expandiéndose, bro. Cuando tú me platicabas y me decías, Mike, pues es que aquí se sigue predicando. En China, ¿cuántos millones de cristianos hay? En India, en África, cómo el evangelio sigue creciendo. Y yo creo que es a pesar. Muchas veces creemos que es por nosotros. Así es. Pero la realidad es que muchas veces es a pesar de que nosotros no hemos entendido, pero el Señor en su infinita y en su tremenda misericordia, el evangelio se sigue esparciendo y el Señor sigue haciendo definitivamente. cosas Sí, o sea, para una iglesia que no está acostumbrada a la adversidad, para una iglesia que no está acostumbrada a luchar de esta manera o de este tipo de problemas, parece ser que el evangelio se detiene, ¿verdad? Cuando la iglesia deja de reunirse en los templos. Pero la realidad, ¿no?, es que hace cuestión de, ¿qué te diré? Hace unos 4 años, aún no estaba la pandemia, pero hay cosas mucho peores que la pandemia. Por ejemplo, el radicalismo islámico.
¿sí? Tuve la oportunidad de estar en Argelia, bro. Argelia es un país radicalmente islámico, más del 95% de la población son musulmanes, ¿sí? Y son muy radicales. Hay un régimen, el presidente del gobierno es un militar, es muy extremista, no reciben foráneos más que con un motivo muy expreso, por una razón muy específica. Y, brother, tuve la oportunidad de visitar una de las iglesias subterráneas en Argelia, en la Kabylia argelina, en las montañas, y es sorprendente ver cómo, a pesar de la persecución, a pesar del radicalismo y de la opresión de la misma cultura local, de la misma comunidad, de la misma familia islámica que presiona a los creyentes, bro, que la iglesia sigue creciendo. O sea, literalmente recuerdo haber estado en el hotel, que el hermano que nos estaba guiando nos pidió que por favor dejáramos todos los celulares en la habitación del hotel, porque a donde íbamos nos podían rastrear con el celular. Salimos por la puerta de atrás de un restaurante, nos subimos a un carro, nos llevaron 2 horas a una montaña, dejamos el carro, caminamos un poquito y llegamos a una casa en el cerro, bro. Una casa en el cerro, tocaron la puerta y como a los 10 minutos abrieron la puerta, bro. Bueno, pues total, se saludaron los hermanos, entramos a la reunión, nos sentamos y era un templo con bancas, la gente se sentaba, se reunía y dio la casualidad, no sé, la casualidad o la diosualidad, bro, que estaban en la Santa Cena. Y pasó algo que nunca había yo vivido, bro. Y es que en la Santa Cena compartían el mismo bocado de pan y la misma copa, literalmente, se la estaban pasando, así se la pasaban, no cada quien con su copita, sino que se pasaban una sola copa. Y recuerdo la reflexión aún del hermano diciendo, es que esta copa representa lo que nosotros estamos viviendo como una sola iglesia. Somos un solo cuerpo y eso, y tomar de la misma copa representa que lo que pasemos lo vamos a pasar juntos como iglesia. La persecución, incluso el homicidio, el rechazo, y la iglesia sigue creciendo en ambientes incluso más hostiles que la pandemia, ¿sí? Entonces, claro, como te lo decía al principio, en Occidente vemos la pandemia y el cierre de templos muchas veces como que se ha detenido el mundo, como que el evangelio en este momento no está expandiéndose, pero la realidad es que en otras partes del mundo la pandemia no ha sido sino un catalizador para que el evangelio creciera aún más. Entonces, ¿por qué no tomarlo de la misma manera? ¿Por qué no verlo de la misma perspectiva, no? Que aquí en México, si el templo se cerró, bueno, pues vámonos por las casas, ¿no? Bueno, no sé, porque en algunos estados estamos en semáforo rojo y no podemos andar de casa en casa, ¿no? Pero igual por internet, por el Facebook, por las redes sociales. O sea, que el Señor nos ayude a poder hacerlo de esta manera. Wow, bro. En definitiva, creo que la iglesia, nuestra amada iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene que despertar a una realidad. Y la realidad a veces es cruda, bro. La realidad a veces te sacude. Creemos totalmente, bro, que el Señor nos está llamando, que el Señor nos está sacudiendo, y sobre todo, bro, cuando estudiamos los grandes avivamientos de la iglesia, muchos avivamientos vienen después de una gran persecución, ¿no? Estos países de Oriente, después de grandes persecuciones, han venido grandes despertares espirituales. Espíritu Santo, como tú lo dices, ¿no? En Hechos 2, empoderó, nos puede volver a tomar, bro, y podemos salir disparados para el último tiempo, ¿no? Para este último momento donde dice la Escritura que los campos están listos, que están listos para la siega, están blancos, ¿no? Entonces... Es tremendo, sí, es tremendo este llamado de Dios en medio de la pandemia para la iglesia. Yo creo que esto casi lo dejamos ya como conclusión, ¿no? Sí, es decir, que el Señor extraña. Yo creo que este tiempo de pandemia, que lo que está pasando en esta parte del mundo, claramente es un llamado de Dios para que la iglesia se sacuda, despierte y se dé cuenta de que estamos dejando de ser relevantes para la sociedad en la que estamos viviendo y que tenemos que volver, ¿sí?, a mirar hacia afuera. Ahora, no es algo de lo que avergonzarnos, Mike, sí, porque muchas veces nos cuesta reconocerlo, ¿no? Pero ¿por qué avergonzarnos si tal vez está sucediendo algo dentro de las iglesias o dentro de nuestra vida como creyentes que nos está impidiendo ver la voluntad del Señor? ¿Sí? ¿Por qué no mejor
simplemente decir, pues Señor, ayúdanos, ¿no? Señor, ayúdame a ver en mí, Señor, qué es lo que está fallando y ayúdame, Señor, a volver a ti, sí, así como de la misma manera el Espíritu guía a Jesús al desierto para ser probado y no, Jesús no tiene por qué avergonzarse de decir que fue probado por Satanás, no tiene por qué avergonzarse de decir, yo pasé hambre en el desierto, ¿verdad? Yo estuve pasando por un momento difícil, Satanás lo vi cara a cara y me tentó 3 veces, ¿verdad? Animales salvajes me estuvieron persiguiendo, se me tostó la piel debajo del sol en el desierto durante 40 días. Sí, de la misma manera decir que nosotros como iglesia digamos, pues mira, ¿sabes qué? Estuvimos en un tiempo de pandemia, tuvimos que cerrar los templos, hubo un tiempo de crisis dentro de las iglesias, hubieron momentos difíciles donde los pastores no sabían qué hacer. Sí, recuerdo que incluso mencionabas tú en el podcast anterior, creo que incluso mucha gente con problemas mentales, depresión, ¿verdad? Sí. Por causa de la pandemia, sí. Y reconocerlo y decir, pero al final el Señor nos dio la victoria, porque termina el capítulo 4 de Mateo diciendo que cuando Satanás se fue, se acercaron los ángeles y le sirvieron al Señor, ¿verdad? Y suplieron la necesidad que él tenía. Es decir, la historia tiene siempre un final feliz con el Señor, ¿verdad? La historia termina con un final feliz. Dice la Escritura que Jesús venció la prueba y entonces ángeles vinieron mandados por el Padre, que entonces alimentaron y auxiliaron a Jesucristo en medio del desierto. Así es. Wow, Jeff, la verdad que llevo mucho tiempo queriendo exprimir lo que hay dentro de ti, lo que hay dentro de tu corazón. Sé que no es ni un 1% probablemente de lo que has acumulado durante este tiempo de ministerio, de experiencia, de estudio. No lo mencionamos, pero tú y tu esposa pues estuvieron este tiempo en Filipinas cursando una maestría, bro, y sé que hay tantas cosas que tienes para darnos como ministerios independientes, en lo personal lo digo, pero también como iglesia, bro. Y amigo, estoy sumamente agradecido porque gracias, Mike. hayas compartido un pedacito de esa inmensidad que has acumulado y que sé que ahora tenerte aquí de vuelta en casa, bro, sé que vas a bendecir a muchas vidas, a muchas iglesias, y sé que todo el tiempo que ustedes estuvieron fuera fue un tiempo bien invertido, salvando almas, avanzando en el reino de Jesucristo. Y ahora nos toca a nosotros, bro, disfrutarlos a ustedes y ser bendecidos por sus vidas y por su ministerio, amigo. Sí, gracias, Mike. Yo deseando visitarte allá en Monterrey y una carnita asada, que no falte. Vieras cómo las echamos de menos. Sí, Jeff. Sí, amigo, pues de verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. Yo sé que apenas estás terminando la cuarentena ahí en Durango. Sí, la terminamos pasado mañana. Me siento muy... Sí, yo sé, bro, y la verdad que me siento muy, muy honrado. Yo sé que no tienes redes sociales, bro, pero no sé, el podcast lo escuchan muchos chavos, hermanos, hermanas. Sí. No sé, bro, algo que quieras decirnos, dónde te podemos seguir o no sé, el Facebook de tu esposa o no sé, de qué manera la gente puede seguir recibiendo un poquito más de información del ministerio que tienes. Si alguien está interesado, bro, de apoyar tu ministerio económicamente, ¿cómo lo pueden hacer, bro? Por favor, dinos, que estoy seguro que más de uno va a querer apoyar en todos los sentidos, orando, pero también dando. Claro. No, sí, yo soy uno de esos bichos raros que no tiene redes sociales. No tengo Facebook. No es porque esté viejo, no es porque no sepa usar el internet, ¿sí? No es porque no tengamos, no es porque esté sufriendo allá sin internet. No, sí tenemos internet. Nos comunicamos con la familia simplemente. Personal. Así es convicción. Hace cuestión casi 4 años que pues no, la verdad que a mí en lo personal pues hubieron cosas que no me edificaron del Facebook. Hace 4 años te estoy hablando y dije, Nel, adiós Facebook. Ahora te saldrías corriendo. Ahora más todavía. Entonces, y no, fíjate que en muchas ocasiones se me ha pegado el gusanillo, ¿no? De hecho, a veces que mi esposa sí tiene y por ahí le echo un ojo, me enseña cosas, digo, híjole, estaría bueno tener
pero no tenemos, pero si me quieren contactar, pues lo que sí tengo es WhatsApp, tengo correo electrónico, sí, es más 34 655 020388 es mi WhatsApp, y por el correo electrónico es jeff.4c de casa @gmail.com. Entonces, por esos son los medios, pues nosotros acabamos de llegar hace cuestión de 13 días aquí a México. Vamos a estar pues una temporadita, ya nos hace falta después de los años en el campo, pues necesitamos estar por aquí y si nos quieren apoyar, pues a través del Departamento de Misiones, somos misioneros del DNM, de Asambleas de Dios. Entonces, en la cuenta, pues no me la sé de memoria, ¿verdad? Pero si buscan en internet, ahí ven la cuenta del DNM, incluso tienen un Facebook y por ahí nos pueden estar apoyando. Y Mike, muchas gracias, de verdad que es un privilegio. Sí, yo sé que este podcast lo escucha mucha gente, sé que estás bien conectado, sí, que mucha gente te sigue, sí, que eres famoso, porque eres famoso, no. Muy influyente, brother. Entonces, yo sé que es un tremendo privilegio el poder llegar a tanto chavo y tanta gente y tantos hermanos a través de este podcast. Y nada, pues muchas gracias y seguimos en contacto, ¿sí? Les diría por las redes sociales, pero no, por WhatsApp y por Gmail. Lo que se me ocurre, para todas las personas, sé que va a haber más de una y más de muchas personas que quieran tener un contacto un poquito más personal con Jefté. Entonces escríbanme en Instagram. Ahí en Instagram normalmente la comunidad del podcast pues nos escribimos y ustedes postean las historias. Entonces si quieren escríbanme por privado en Instagram y yo puedo proporcionar todos los datos de Jefté de manera personal, ¿no? También para cuidarlos a ellos. Puedo proporcionar el correo electrónico. Jefté sistemáticamente manda boletines donde pues explica todo lo que ellos están haciendo en el campo misionero. Entonces escríbanme un DM por Instagram o por Facebook también y yo pues con muchísimo gusto les guío, les oriento al correo electrónico de Jeff, al WhatsApp y sobre todo también a las cuentas para apoyo financiero. Ustedes saben que las misiones, tenemos este eslogan que amamos, que las misiones se hacen con los pies de los que van, en este caso Jefté, ¿no? Con las rodillas de los que oran, en este caso somos nosotros que estamos acá del otro lado, pero también con las manos de los que dan, ¿no? Y nunca me voy a cansar, bro, de pedir para misiones. Yo sé que Jefté es muy modesto, a él no le gusta esto de pedir, pero yo sé que cuando uno da para Cristo, bueno, vienen las bendiciones, pero cuando uno da para misiones, se abren de par en par las ventanas de los cielos y yo lo he experimentado de manera particular. Mi esposa y yo lo hemos experimentado. El apoyar a misiones trae el cielo. Así que a todos los que también quieran apoyar a Jefté, escríbanme un DM. Ellos vienen regresando de Filipinas, vienen con distintos tipos de necesidades, pero queremos también bendecir la vida de Jefté, la vida de Génesis, la vida de Enoch y la vida de Benjamín, esta hermosa familia. Así que, amigo, te quiero un chorro, te estimo. Ustedes no pueden ver, pero Jefté trae la playera del Real Madrid. No sé cómo nos ha cortado la transmisión. Por favor. Se iba a cortar nada más. Por la gracia del Señor. Yo soy 100% barcelonista, pero aún con todo y eso nos amamos, amigo. Gracias por tu tiempo. Ya es súper tarde aquí a la hora que estamos grabando este podcast, pero estoy súper contento, amigo. Sé que va a ser de mucha bendición para muchos. Muchas gracias, Mike. Muchas gracias por la oportunidad y estamos ahí en contacto. Dios les bendiga a todos. Listo, Jeff. Un abrazo.